Cuando un juez o jueza se encierra con una causa para tratar de resolverla, recurre a lo que llamamos fuentes del derecho. La finalidad de las fuentes es otorgar criterios de decisión, no solo al juez, sino a todos los operadores del derecho. Cuando hablamos de fuentes del derecho, hacemos referencia metafórica a las fuentes de agua, donde el derecho se hace visible. Además, la idea de fuentes nos remonta a la pureza o a la contaminación que tiene el derecho que de ella se desprende. Así como decía el propio Hans Kelsen, puede estar viciado de una determinada moral o de una determinada política. Pero también, para completar la metáfora, podemos hacer hincapié en la finalidad o la utilidad que tenían esas fuentes en los pueblos antiguos. Y consistía en el lugar donde la gente o los animales iban a abrevar, a beber. Entonces, fuentes sería también el lugar donde los jueces, los abogados y las personas comunes van a abrevar el derecho. Las fuentes servirán para fundamentar tanto la decisión del juez en una sentencia como las demandas y contestaciones de los abogados. Solo a modo de enumeración podemos mencionar entre las fuentes a la ley, a la costumbre, a la doctrina, a la jurisprudencia. Alf Ross agrega a la tradición o razón de cultura, que tiene un olor muy parecido a la costumbre, y el derecho internacional. También Alf Ross las clasifica dependiendo del grado en que ellas presentan al juez una regla formulada y lista para su aplicación, o el grado en que le presentan solo un material que recién será transformado en una regla después de una activa contribución del trabajo por parte del juez, quedando así distribuidas en totalmente objetivadas, parcialmente objetivadas o no objetivadas. Por su parte, Cueto Rúa las clasificará en formales o informales dependiendo del grado de obligatoriedad que tiene el juez para aplicarlas. Se puede decir que la costumbre es la más antigua de las fuentes, ya que históricamente es la primera en aparecer. En Roma se consideraba costumbre a las mores maiorum, la forma de hacer de los antepasados. No era cualquier forma de hacer, sino aquella costumbre jurídica, aquello que se hacía con la idea o el convencimiento de que era jurídicamente obligatorio. Eran los colegios sacerdotales los encargados de decidir qué era y qué no era costumbre. Fue por ello que los plebeyos, que siempre perdían los juicios por lo que los patricios sacerdotes tomaban como costumbre, que se exigió la redacción de una ley escrita. En Roma sería la ley de las 12 tablas. Así aparece la segunda forma o la segunda fuente del derecho, la ley. La ley de las 12 tablas implicó una democratización en el conocimiento del derecho, el cual sale de los estrados de los pontífices para ser conocida por el pueblo. Lo mismo implica la forma escrita de la ley en nuestra época. A la ley se la puede clasificar en sentido formal o en sentido material. En sentido formal la podemos definir como aquella ley emanada del Congreso de la Nación siguiendo el procedimiento que establece la Constitución Nacional. La ley, en sentido material, será toda norma emanada de autoridad competente. Acá es importante no confundir. Como fuente, la ley siempre será formal en tanto el juez está obligado a aplicarla.
pero a su vez admite una clasificación en formal, siguiendo el procedimiento, como ya dije, o material, si no sigue ese procedimiento y es solo una norma jurídica emanada de una autoridad competente. Cada vez que la ley apareció en su forma escrita, hubo gente que se dedicó a interpretarla. En Occidente, en Roma, los primeros en hacerlo fueron personas privadas, o antes, los pontífices. A eso llamamos jurisprudencia y en nuestra época, doctrina. Era la opinión de los jurisconsultos y en nuestra época de los filósofos y doctrinarios del derecho. Opiniones sobre una ley que pueden ser utilizadas por los jueces al momento de decidir o por los abogados al momento de plantear una demanda o alegar. Sobre cuándo la doctrina fue de aplicación obligatoria, esto es, una fuente formal de derecho, les dejo por acá arriba un videito que hice antes. Los que han debido interpretar la ley en todos los tiempos y en todas las épocas por su oficio han sido los jueces. Cada vez que un juez da una sentencia para resolver un conflicto, hace una interpretación de la ley. Esa interpretación será fuente formal o material dependiendo de la obligatoriedad de esos fallos para jueces en situaciones análogas. Sobre la razón o tradición de cultura y sobre el derecho internacional haremos un video específico un poquito más adelante. Espero que les sea de utilidad, soy Cristian Ali Flores y les dejo un abrazo.